Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a Claudio da Souza, pastor de la Iglesia Cristiana en el Palomar, y es un gozo para mí poder una vez más estar compartiendo este tiempo devocional de la hora silenciosa junto a cada uno de ustedes. Y vamos a seguir meditando en el libro de Hebreos, un libro que es un poco complicado para aquellos que recién comienzan en su vida cristiana, conociendo y aprendiendo de la palabra de Dios. Y es complicado porque habla muchas cosas del Antiguo Testamento, de cómo un ser humano tenía que cumplir ciertas cosas para acercarse a Dios y cómo Dios también había establecido esas cosas. Pero quisiera que en esta mañana pudiéramos estar meditando no solamente en algunas explicaciones del Antiguo Testamento, sino en algunas cosas que van a, creo yo, afectar a nuestras vidas, en el sentido de que vamos a aprender a lo que Dios y el Señor Jesucristo pagaron como precio para poder amarle cada día más. Y vamos a abrir nuestras Biblias o tu dispositivo en Hebreos capítulo 5. Y dice del versículo 1 al 8 lo siguiente: porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, por sí mismo, tanto como por el pueblo. Y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino aquel que le dijo: tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Como también dice en otro pasaje: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su carne, cuando ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, aquel que podría librarle de la muerte fue oído a causa de su piedad. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Bueno, hasta aquí tenemos en la lectura de la palabra de Dios. Y algo que quizás tenés que recordar es que en el libro de Hebreos el autor está tratando de demostrar que Cristo es superior a todo. Y esto es porque los lectores del libro de Hebreos estaban considerando seriamente dejar el cristianismo y volver al judaísmo. Y entonces estamos viendo ahí que el autor primero presenta a Cristo como superior a los ángeles, y después como superior a la ley, y después como superior a Moisés, y después como superior a Aarón, y ahora como superior en la función del sumo sacerdote. Y entonces en los primeros 4 versículos el autor de Hebreos está hablando de cómo era el sumo sacerdote humano. Y entonces dice que era un ser humano lleno de flaquezas. Él estaba también sujeto a flaquezas con los ignorantes y los extraviados, y también tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo primero y después por el pueblo. Y ese honor no lo tomaba él porque se le ocurría, sino que era llamado de parte de Dios. De versículos 5 al 8 en adelante, entonces dice: de la misma manera, y ahí compara a Cristo con ese sumo sacerdote que el primero fue Aarón y ahora eran todos los descendientes de Aarón, según justamente un orden que se llamaba arónico. Pero Cristo dice que tampoco se glorificó a sí mismo, sino que él también fue llamado por Dios, y está ahí el versículo, pero fue llamado por otra orden, la orden de una persona llamada Melquisedec. Y ahora uno puede pensar: ¿dónde sale Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Bueno, te voy a dejar una tarea, tenés que buscarlo en Génesis capítulo 14, y ahí tenés la historia de Melquisedec. Y este Melquisedec, esta orden de Melquisedec era superior a la de Aarón porque era una orden eterna. Dice más adelante, ¿no?, en Hebreos, que no tiene ni principios ni fin de días. Pero más que eso, dice del versículo 7 al 8 unas cosas unos conceptos que son tremendamente profundos. Dice que Cristo en los días de su carne oró y suplicó con gran clamor y lágrimas a aquel que podría librarle de la muerte.
Y acá tenemos algo medio complicado, ¿no? Pensar cómo él tenía miedo de morir. Bueno, tenemos que recordar que muerte, el concepto de muerte en la Biblia es el concepto de separación de la comunión con Dios. Y tenés que recordar que el Señor Jesús tenía una comunión perfecta, santa, sin mancha, con Dios Padre desde el principio de la eternidad. Y hasta ese momento nunca esa comunión se había cortado, nunca se había manchado, y ahora eso iba a ocurrir. Y iba a ocurrir porque Cristo iba a cargar con el pecado de toda la humanidad, el pecado tuyo y el pecado mío. Y al cargar con ese pecado, esa comunión se iba a cortar y él iba a experimentar esa muerte espiritual por amor a nosotros. Y él tenía que ponerse en las manos de Dios Padre, dice acá, aquel que podría librarle de esa muerte. O sea, él tenía que encomendarse al Dios Padre para que Dios Padre lo perdonara, para que después esa comunión se pudiera restablecer. Y fue así. No sé si sabes cuánto tiempo hubo tinieblas mientras Cristo estuvo crucificado, pero te animo a que lo busques, están los evangelios. Pero mientras hubo oscuridad en ese tiempo, la comunión entre Dios Padre y Dios Hijo estaba cortada. Pero ¿sabes qué? Gloria a Dios, que eso se pudo solucionar gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, porque cuando Cristo exclama en la cruz, consumado es, de vuelta la comunión entre el Padre y el Hijo se restableció, y entonces se había vencido al pecado y a la muerte de una vez y para siempre, y tenemos que dar gloria a Dios y agradecer a Dios por eso. Pero ¿sabes qué? También el Señor Jesús te quiere mostrar que de la misma manera que el sacerdote humano estaba sujeto a flaquezas y por eso él tenía que ser benigno con los ignorantes y extraviados, él nos quiere decir que también él estuvo presente, él estuvo experimentando, dice, con gran clamor y lágrimas, para que él también pudiera ser benigno con aquellos que están sufriendo y oran a Dios con gran clamor y lágrimas. El Señor está presente ahí. El Señor es benigno también porque sabe lo que se siente o lo que siente una persona cuando va a la presencia de Dios a orar con un gran clamor y lágrimas, porque Él lo experimentó. Y esto nos tiene que animar a poder ir a su presencia, a poder ir con confianza a pedirle a Él, porque sabemos que Él también nos comprende. Por último, quería decirte en el versículo 8, dice, Él aprendió la obediencia por lo que padeció. ¿Y sabes qué? Primera Pedro 1:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él padeció, Él estuvo dispuesto a padecer y aprendió la obediencia. La pregunta que quiero dejarte hoy en el final de este devocional, para que puedas reflexionar, es, quizás hay algo que Dios te está pidiendo que tengas que padecer. ¿Estás dispuesto a aprender la obediencia y a seguir el ejemplo de Cristo, sus pisadas? Porque para esto fuimos llamados como hijos de Dios. Que Dios te bendiga, que puedas tener un excelente día, gozando de la plenitud de la vida que Dios nos promete. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.